Bienvenidos, bienvenidas. Ya tenemos unas 39 personas conectadas. Vamos a ir esperando unos minutitos más antes de dar comienzo a este primer webinario de diálogo con regeneradores. Buen día a todos. Mientras esperamos a que más colegas se sumen a este webinario, invito a que puedan comentar en el chat de qué país se están conectando hoy, también su nombre, para ir conociéndonos. A medida que se conectan y que nos vamos presentando en el chat, como les comentaba recién, pueden incluir su nombre y desde qué país se están conectando hoy. Les doy la bienvenida a quienes ya estamos aquí para el primer webinario de diálogos con regeneradores. Este es el primero de un ciclo que tendremos a lo largo de noviembre y primeros días de diciembre. Y para comenzar me gustaría presentarme. Mi nombre es Julita Clemente Miñone, yo estoy basada en Argentina y soy parte del equipo de la Estrategia de Agricultura y Ganadería Regenerativa de Latinoamérica dentro de The Nature Conservancy. Entonces, en primer lugar, me gustaría dar un contexto y lo que nos convoca hoy en día para este webinario es la regeneración. Sabemos que la transición hacia una producción regenerativa no la hacemos solos ni solas, sino que somos varios los actores, las asociaciones, las empresas y las personas que estamos trabajando hacia la regeneración. No es un trabajo individual, sino todo lo contrario, es colectivo. La buena noticia es que somos muchas las personas haciendo algo hacia la regeneración. Somos personas, líderes, asociaciones, empresas que estamos trabajando hacia eso en cada rincón de América Latina. Es así con este contexto, bajo esta motivación, que durante este año, en julio precisamente, en Cali, Colombia, hemos realizado un evento llamado Summit Regeneradores, que unió a distintas voces de la región y también del mundo, a líderes y a asociaciones y a organizaciones hacia la creación de soluciones frente a la regeneración. Reunió a más de 790 personas de representación de más de 21 países en donde pudimos debatir y co-crear en más de 40 sesiones en simultáneo a lo largo de 3 días. Hemos tenido momentos de plenaria, momentos de taller de co-creación y momentos también de salida a campo para conocer y visitar productores de primera mano. Fueron varios las cosechas y varios los aprendizajes de ese evento y uno de los más lindos es la comunidad de regeneradores, que es una comunidad que está diseñada para conectar, para facilitar el intercambio de conocimientos y también para promover la colaboración entre regeneradores de América Latina. Cada uno desde su trabajo y sea cual sea el rol, tiene algo para aportar, ya sea desde ideas, saberes y conocimiento hacia la regeneración. Por eso los invitamos a todos quienes están aquí a formar parte de la comunidad, si es que todavía no lo son. Pueden ver en pantalla un QR de nuestro grupo de WhatsApp al que ya se pueden unir. Entonces pueden escanear el QR y ser parte de la comunidad para enterarse de actualizaciones, compartir con otros colegas e ir encaminando y enriqueciendo esta red. Si quieren, doy un minuto para que puedan escanearlo correctamente y unirse.
Bien, ahí también mi colega Sebastián pudo incluir el link dentro del chat, entonces también se pueden unir por allí y las mantendremos también en contacto por si alguien no pudo hacerlo en este momento, no se preocupe. Bien, antes de comenzar con el webinario propiamente dicho y con las presentaciones, voy a darle la palabra a mi colega Sebastián, director de comunicaciones de la estrategia, para que pueda contarles y guiarlos en el mejor uso de Zoom el día de hoy. Seba. Gracias, Juli. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este diálogo con regeneradores. Rápidamente queremos compartirles tres tips muy sencillos para que puedan sacar el mejor provecho de esta sesión. Y queremos comenzar primero invitándoles a que puedan dejar sus preguntas en la opción que van a encontrar dentro de su pantalla en la parte inferior que se llama Preguntas y Respuestas. Juli, si puedes ir adelante. Entonces, pues ahí en la barra van a encontrar, Juli, si quieres adelante. Y al hacer clic sobre esa opción, se va a abrir esta ventana en donde pueden, a lo largo de esta sesión, ir dejando sus preguntas. Vamos a intentar responder algunas durante la sesión y otras probablemente las dejemos para el final, tener una conversación más abierta. La siguiente recomendación, muy importante, es la traducción simultánea con subtítulos. Sabemos que tenemos personas que hablan español, probablemente algunas personas de Brasil que hablan portugués. En la barra inferior también encuentran esta opción que dice mostrar subtítulos. Si la seleccionan, se abre esta ventana. Deben luego, donde dice traducción, activar esta opción que se llama traducción. Una vez seleccionen esa opción traducción, van a poder escoger qué idioma quieren que aparezcan los subtítulos. Si hablan español, pueden escoger español. Si uno de nuestros speakers está hablando en portugués, van a poder ver en subtítulos en simultáneo en español. Si falan portugués, pueden escoger portugués y leer o subtítulos en portugués. Y la última recomendación, dependiendo del tiempo, al final pueden algunas personas usar la opción de levantar la mano y vamos a poder activar el micrófono para que puedan hacer un comentario al cierre en caso de que tengamos tiempo. Esta opción también la encuentran en la barra inferior. El símbolo de la mano les permite levantar la mano. En este momento en pantalla solamente estamos anfitriones y nuestros invitados, pero en cualquier momento cuando habilitemos esta opción podríamos dar la palabra para que otras voces también puedan participar. Gracias, Eva. Cualquier consulta está abierto el chat, entonces pueden ir preguntando e iremos respondiendo a esas dudas. Entonces, ahora sí, vamos a dar comienzo a este primer encuentro de diálogos con regeneradores, voces que promueven la regeneración en América Latina. Y para comenzar este ciclo, hemos traído experiencias regenerativas de ganadería y agricultura en Brasil. En primer lugar, antes de presentar a nuestros oradores del día de hoy, me gustaría pasarle la palabra a Mauricio Castro Smith, quien es director de la estrategia R2A y nos dará unas palabras de bienvenida. Mauricio. Buen día, todo mundo, todos, todas. Es para mí un gusto darle la bienvenida a este webinario, a este inicio de estas sesiones que consolidan el evento que tuvimos en Colombia, Regeneradores. Eh, yo lamento estar en movimiento, o sea, seguramente mis palabras no son tan claras, pero espero que la conectividad me dé para poder darlas y darles la bienvenida a todas y todos a esta serie de eventos y recalcar que mi equipo y yo y el equipo de The Nature Conservancy que está trabajando en este evento, que trabajó en el evento en Cali, pero que también está trabajando en lo que es la red de regeneradores a nivel de América Latina.
va a estar disponible, va a estar atento a sacar el mayor jugo posible a este diálogo, pero también a esta conexión con todos ustedes en todos estos países donde trabajamos agricultura y ganadería regenerativa. Entonces, lo voy a hacer corto por la condición en la que estoy aquí en movimiento, pero quiero recalcar lo importante que es trabajar en consonancia, el escalamiento de mancomunadamente. Trabajar solos en diferentes lugares, así seamos 100, 200, 1000, eh, no va a llegar al cambio que queremos a nivel de toda nuestra región y más allá. Nuestra región es un icono para poder mostrar que esto es posible a nivel del planeta. Entonces, pues doy la bienvenida, muy grato tenerlos y tenerlas aquí y por favor escuchemos a nuestros colegas en Brasil. Gracias, Julieta. Muchísimas gracias, Mauricio. Excelente. Bien, entonces ahora sí, vamos a pasar a nuestros oradores. Primero contarles que estos webinarios están organizados y liderados por The Nature Conservancy y por la Estrategia de Agricultura y Ganadería Regenerativa en el marco del proyecto Paisaje Futuros y es un espacio que lo hace posible la Iniciativa Climática Internacional ICI. Entonces, tenemos oradores de lujo el día de hoy. Gracias a todos quienes están aquí para conocerlos y escucharlos. Vamos a tener a Rodrigo Barroso, quien es agrónomo y caficultor, que tiene un posgrado en agricultura biodinámica y que hace parte de GAS, una asociación de agricultura regenerativa dentro de Brasil, y nos contará el contexto y su aplicación. Y luego también tendremos a Paulo Carvalho, investigador, profesor titular en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, que es vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Producción Animal y nos estará contando sobre el modelo PISA. Entonces, en primer lugar, le daré la palabra a Rodrigo, que nos contará el contexto de Brasil y cómo funciona la agricultura tropical brasileña, cuáles son sus principales desafíos y también cómo es la trayectoria de esta asociación GAS. Entonces, en primer lugar, voy a dejar de compartir para que Rodrigo pueda compartir su pantalla e invito a todos a que vayan escuchando con atención e incluyan sus preguntas en el chat. Rodrigo. Gracias, Julieta. Bueno, el contenido está en español, pero voy a hablar en portugués, entonces, ya que hay la traducción y la transcripción. Sí. Un momento. Sí, ve la pantalla, sí. Se ve perfecto, sí. Bom, bom dia a todos e a todas. Queria agradecer à equipe da TNC Brasil e a TNC América Latina, na pessoa do Maurício, do Fábio, da Bianca, que nos convidaram para apresentar um pouco sobre o movimento, o que o gás tem feito no Brasil e o que representa para a agricultura brasileira. E também agradecer a TNC pela parceria, porque a TNC é uma grande parceira do gás em diversos projetos e outros que estão por vir. Então, a gente gosta muito de trabalhar com a TNC, a gente está super alinhado em todos os sentidos, no sentido de principalmente escalar, e aí é um foco muito grande nosso, que é a agricultura regenerativa em grande escala no Brasil, né? Então, eu queria primeiro, antes de falar sobre o gás em si, eu queria falar um pouco do contexto da agricultura e também da pecuária, da ganaderia, em grande parte do Brasil. Aqui é uma generalização, mas é uma generalização que faz sentido para a gente entender o movimento do gás, e o que a gente chama de agricultura tropical regenerativa, né? Aqui é o mapa do Brasil e, e aqui está colorido as áreas do Brasil onde a gente tem lavouras temporárias ou lavouras anuais, né? Então, soja, cana, arroz, milho. Normalmente as áreas de soja elas se sobrepõem às áreas de milho, porque a gente faz duas safras em grande parte do Brasil. Então, no início do verão a gente faz soja e depois safrinha. Então, a gente vê que em grande parte
principalmente no Centro-Oeste, os três estados do centro aqui são os três maiores produtores de commodities do Brasil, mas a gente também tem uma dimensão da agricultura, de forma geral, anual, também muito no sul e no sudeste do Brasil. Os três países do sul e os estados do sul e os dois estados, Minas Gerais e São Paulo, principalmente do sudeste. E quando a gente vai para a pecuária, né? A gente vê que a pecuária ela tem uma dimensão muito maior, né? A gente calcula em torno de 150, 160 milhões de hectares de pastagens no Brasil, e aqui as cores, elas mostram o vigor dessas pastagens, né? Então, a gente vê que em vermelho, a gente tem 51 milhões de hectares de pastagens com baixo vigor no Brasil, e 61 milhões com médio vigor. Então, a gente tem uma área muito grande ainda para intensificar a nossa agricultura, a nossa agropecuária, né? Nossa agricultura e pecuária, e a gente tem um conhecimento, talvez a gente precise se organizar e um pouco mais de recurso para isso, mas isso mostra o potencial que a agricultura no Brasil tem de aumentar a produtividade sem precisar fazer um trade-off com a conservação ambiental, né? E aqui, quando a gente fala, principalmente o nome agricultura tropical, a gente está generalizando alguma coisa que acontece principalmente nessa região do Brasil que tem o círculo em vermelho, que no final das contas é responsável por grande parte da produção de commodities e também de produtos agrícolas em geral no Brasil, né? Excluindo aqui um pouco o sul, que tem uma característica diferente, que talvez já seja uma agricultura quase subtemperada ou quase temperada em grande parte do sul do Brasil, mas tem características específicas que caracterizam a abordagem do gás sobre a agricultura, né? Então, a característica um, e aí a gente compartilha muitas dessas características com outros países da América do Sul, como Equador, Colômbia, Venezuela, em boa parte desses países também, que são altas temperaturas, alta umidade e alta atividade biológica. E o que que isso gera para a gente? Esses três fatores eles geram solos altamente desenvolvidos, né? Então, digamos que em torno de 60 a quase 70% dos solos do Brasil são características de solo altamente intemperizados, altamente desenvolvidos. Então, eles são profundos, eles têm uma boa estrutura, mas ao mesmo tempo eles são meteorizados ou intemperizados e pobres, principalmente os latossolos e os argissolos, que são duas características de solo que a gente tem muito presente no Brasil, que dão em torno de 60%, mas a gente tem outras características, outras categorias de solo também, que são solos intemperizados e impróprios. Então, qual é o fenômeno que se observa nesse processo, né? Todo solo, inicialmente, ele se inicia com uma rocha-mãe, né? Todo solo antes foi rocha. E durante milhões e milhões e milhões de anos de atividade do sol, da chuva e dos organismos vivos, a gente tem um processo de formação do solo que se dá pela quebra dessa rocha e pela intemperização desses minerais. Então, quando a gente vai para países com regiões do mundo com solos mais novos e mais recentes, a gente está mais ou menos no espectro aqui do andissol e do molisol. Então, são solos mais jovens, com minerais com uma maior superfície específica, maior quantidade de nutrientes, e à medida que a gente vai andando para o espectro aqui na direção da direita, a gente tem solos mais intemperizados. E o que são esses solos intemperizados? Eles são solos que grande parte dos minerais, as argilas 2 para 1, como a gente fala na agronomia, né, que tem uma alta capacidade de intercâmbio de cátions e que tem uma capacidade de retenção de nutrientes e também de retenção da matéria orgânica, eles foram desestruturados até a gente ter minerais muito resistentes, mas que não retêm nutrientes, que não têm uma superfície específica muito grande. E nesse caminho a gente perdeu quase todos os nutrientes, grande parte deles. A gente tem solos muito ácidos e com presença na maior parte deles, de alumínio tóxico. Então, isso é uma característica constante em 60% dos solos do Brasil, né? E também, uma terceira característica que
podemos falar assim que é importante do Brasil, né? É a elevada dependência de insumos importados, né? A agricultura do Brasil, ela é exportadora ou número um em exportação em grandes culturas no mundo. Grande parte das commodities do Brasil é o número um em exportação, mas ao mesmo tempo a gente se encontra numa posição de extrema fragilidade, se pensarmos numa perspectiva de país, porque primeiro, do lado do comprador, a gente é dependente excessivamente de poucos países, principalmente da China, que 80% da soja que o Brasil produz, ela é vendida para a China. E do lado dos insumos e da matéria-prima, a gente tem uma dependência extrema em poucos países também, e também, ou principalmente, de países com uma certa instabilidade geopolítica muito grande. Então a gente fala de Rússia, principalmente de Rússia e Bielorrússia, mas a gente também tem países do Oriente Médio, Israel, Catar, Emirados Árabes, um pouco menos instáveis, mas também que fazem parte do jogo geopolítico. E a gente sabe que a geopolítica mundial vem mudando bastante, principalmente nos últimos anos, né? Então a gente vê que 94% do potássio do Brasil é importado e 60% do fósforo é importado. Então, é um grande produtor, mas numa posição de extrema fragilidade. E isso não quer dizer somente para o lado do país, como soberania e segurança, mas também do lado do produtor. Porque assim como o Brasil tem uma posição de fragilidade, e aí já é uma questão mundial, é que o produtor rural, o agricultor, ele quase sempre ou sempre se encontra numa posição de fragilidade. Então, ele é o elo de uma cadeia, e eu digo, né, como agricultor e como pessoa que trabalha com agricultor, é o principal elo da cadeia da produção de alimentos e de fibras e de energia, mas, ao mesmo tempo, ele é o elo mais fraco. Então, ele sempre que tem um problema, uma instabilidade geopolítica cambiária, que a gente vê muito nos países da América Latina, isso sempre estoura primeiro no agricultor. E aí, por causa disso, o gás nasceu. O gás nasceu como um pequeno grupo de produtores rurais que, entendendo o caminho que a agricultura seguia, e eles mesmos já em um estágio de grande deficiência financeira, ou quase indo à bancarrota, a recuperação judicial, eles começaram a entender que eles precisavam mudar alguma coisa. E eles foram buscar conhecimento em instituições brasileiras, e grande parte dessas instituições eles não tinham respostas para as perguntas que os produtores faziam. Então, eles se juntaram e começaram a estudar, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, buscar consultores, pesquisadores, e, e trazer esse conhecimento, testar e trocar com os outros produtores, né? E à medida que isso acontecia, o movimento ganhava corpo, aí sim a gente começou a poder desenvolver um pouco mais de pesquisa, influenciar pesquisadores, a trazer pesquisadores para os temas das práticas. Claro, sempre tem gente que a gente não conhece, gente que está fazendo isso há muito tempo, como o Paulo, que vai conversar com vocês aqui daqui a pouco, mas a partir dessa experiência nasceu o que hoje é o GAS, é o Grupo Associado de Agricultura Sustentável. A gente tem em torno de 700 associados, e a gente calcula uma média, promédia, de em torno de 2 milhões de hectares com algum nível de influência do gás, seja dos agricultores, sejam de consultores que estão associados ao gás. E a gente tem, como eu falei, né, o principal motivador dos agricultores, porque a gente trabalha grande parte da área e dos agricultores do gás são produtores de commodities, né? Obviamente, o que dita o movimento das commodities é o preço e o custo do lado do produtor. Então, a gente tem consistentemente, com a aplicação das práticas e dos manejos que os agricultores do gás preconizam, uma redução entre 60% e 80% no uso de produtos agroquímicos e de 30% dos custos com insumos, que é grande parte dos custos da lavoura hoje em dia, né? E quando a gente vê a distribuição no Brasil, a gente vê que grande parte desses agricultores estão no centro-oeste do Brasil, com 36,5%, que é onde o gás nasceu. O gás nasceu no estado do Goiás, do Mato Grosso do Sul, desses três principais estados produtores de commodities do Brasil, mas também estamos muito distribuídos, principalmente no Sudeste
que já é uma área mais urbana do Brasil e com agricultura mais voltada para culturas perenes e horticultura, mas também no sul do Brasil, que já é uma região bem mais diversificada, com uma cultura agrícola muito forte. Então, a gente se caracteriza, né, nós dizemos que nós somos um movimento de agricultores orientados a melhorar o ambiente produtivo e a vida do agricultor, baseado numa agricultura tropical com foco em modelos regenerativos e sustentáveis de agricultura, né? E nosso papel é desenvolver as cadeias regenerativas de insumos, de serviço e de capacitação para a gente apoiar os agricultores na transição para a agricultura regenerativa em escala. E sempre enfatizando a importância da escala. A escala é muito importante para a gente. E aqui também tem uma palavra muito importante que eu coloquei aqui, regionais, né? Que a gente acredita muito que o futuro da agricultura é que a gente consiga construir cadeias regionais, tanto de insumos, de serviços, de beneficiamento de produtos, porque isso traz resiliência para a cadeia, né? A gente sai desse lugar de fraqueza, de fragilidade que as cadeias agrícolas mundiais estão, e a gente traz um pouco mais de redundância, de resiliência para essas cadeias que são muito importantes, porque é produção de alimento e a gente precisa de alimento, né? Não é uma cadeia trivial. E aqui o que que o gás faz? O gás tem os eventos, então a gente tem muitos eventos, de 200, 300, 500, 600 participantes. Então, a gente busca muito trabalhar a difusão desse conhecimento, mas também a gente conseguiu se organizar a ponto de influenciar a política pública no Brasil. Isso é uma vitória muito grande. E aqui eu trouxe para vocês uma lei que foi publicada no final do ano passado, que é a Lei de Bioinsumos, que ela regulariza a possibilidade do agricultor no Brasil produzir ou multiplicar micro-organismos na própria fazenda. Então, isso é um movimento muito grande no Brasil e que o Brasil vem liderando, está muito mais avançado que grande parte dos países. Eu sei que tem algumas coisas nesse sentido nos países da América Latina, mas quando se fala em termos de desenvolvimento de mercado, o Brasil me parece bem à frente. E antes a gente vivia num limbo sobre a possibilidade ou não de multiplicar esses micro-organismos, porque eles pelo menos na legislação, eles eram comparados aos agrotóxicos. Então, eles caíam na mesma legislação, aos produtos químicos, aos defensivos agrícolas. Então, essa lei foi uma vitória muito grande porque ela permite aos agricultores produzir esses bioinsumos na própria fazenda, para uso próprio, sem poder comercializar, e eles podem se organizar em associações ou cooperativas para produzir isso e distribuir para os próprios agricultores, que é uma prática, como eu vou mostrar mais à frente, que é muito importante. Então, aqui, como a gente divide, a gente trabalha com uma perspectiva de cadeia, de antes, depois e dentro da fazenda. Eu vou focar um pouco dentro da fazenda para mostrar um pouco das práticas e como que as práticas se desenvolveram dentro da lógica do gás, porque foi a partir das práticas que o movimento se organizou e se complexificou depois para a gente conseguir atacar outros problemas da cadeia que não só dentro da fazenda, né? Então, graças à experiência, e como eu falei, o gás foi um movimento horizontal que cresceu organicamente de agricultor para agricultor, a gente consolidou um modelo básico de práticas que funcionam para o perfil de agricultor que a gente trabalha mais, né? Que são agricultores em grande escala, né? Pelo menos 500 hectares para cima, com perfil de produção de uma margem muito curta, que é o perfil de commodities. Então, não é um perfil de agricultura com um grande retorno bruto por hectare, é um retorno baixo que se ganha pela economia de escala e uma margem muito pequena. Então, o produtor de commodity, ele precisa trabalhar muito bem os custos de produção, porque é a única coisa que ele controla. Ele não controla o preço que ele vende, ele não controla o preço dos insumos. Então, assim, por isso que cresceu dessa forma e deixando claro também que a gente tem diversos produtores que não trabalham só com commodities, mas claramente a gente começou com esse tipo de produtor e a gente se baseou muito nisso e agora a gente vem diversificando cada vez mais para atender produtores de café, de citros, de cana, na própria pecuária, que são modelos diferentes, né? Então, quando a gente pensa nos insumos, e a gente está focando aqui principalmente de insumos, não de práticas, a questão das práticas e dos sistemas de produção
é uma coisa bem mais abrangente, mas quando a gente pensa nas práticas que são aplicáveis e que têm um retorno muito grande e que são aplicáveis em larga escala, a gente tem diversas práticas que os agricultores do gás usam, né? Então, a gente usa os pós de rocha, as multiplicações de micro-organismos isolados, aislados ou em comunidades na própria fazenda, as plantas de cobertura, a compostagem, e a partir disso, a partir desse teste dos produtores, a gente desenvolveu como que um conjunto de práticas básico que a gente acredita que, se não todos, boa parte dos produtores deveriam utilizar na agricultura em escala, porque são práticas, em tese, simples de fazer, simples de operacionalizar e que têm um retorno muito grande em termos de resiliência, em termos de matéria orgânica do solo, em termos de micro-organismos. Então, primeiramente, a gente começa com as plantas de cobertura, e aí com o viés de captar mais energia para o sistema. Quanto mais tempo a gente tiver plantas verdes sobre o solo, mais energia do sol a gente está captando e mais energia a gente traz para o sistema. E, obviamente, isso ajuda a armazenar água, a fixar nitrogênio, a dinamizar a lógica dos nutrientes no solo, aumentar a biodiversidade dos micro-organismos. E depois, a outra parte do tripé é a utilização de bioinsumos. Então, a gente usa os bioinsumos tanto em comunidades com a ideia de melhorar sistemicamente o solo, mas também a gente usa os bioinsumos em isolados, né? E aí, quando a gente usa os bioinsumos isolados, uma bactéria específica, um fungo específico, um nematóide específico, um vírus específico, a gente está tentando substituir funções que anteriormente só moléculas químicas faziam. Então, a gente quer controlar uma praga, a gente quer controlar uma doença, e antes, quando a gente só tinha moléculas químicas, agora a gente tem a possibilidade de ter esses micro-organismos produzindo na própria fazenda, que traz uma autonomia, uma independência muito grande para o produtor. E depois, é um outro tripé que se caracteriza muito para esses solos meteorizados, intemperizados do Brasil, é a utilização de pós de rocha, que tem um potencial muito grande que nós dizemos ser de rejuvenescimento dos solos, porque ele entrega uma gama muito grande de nutrientes, e obviamente nós temos requisitos para a utilização desses pós de rocha, em termos de mineralogia, de quantidade e qualidade dos nutrientes, de granulometria, tamanho da partícula dessa rocha, mas ela entrega uma diversidade muito grande de nutrientes, ela estimula biologicamente o sistema e ela entrega novos minerais, né? Justamente é o processo de como se a gente estivesse recriando o solo. E isso tem uma função muito importante. A gente tem visto impactos interessantíssimos na resiliência do sistema, no aumento de matéria orgânica, no aumento de capacidade de intercâmbio de cátions. O pó de rocha, quando bem utilizado e utilizado em conjunto com outras práticas, ele funciona muito bem. Mas, obviamente, não existem práticas obrigatórias, existem princípios, e esses três princípios eles se traduzem na cobertura do solo e aporte de matéria orgânica, na intensificação biológica e na diversificação mineral. E eu vou focar aqui em dois bem rapidamente, para a gente entrar nos casos de sucesso, que é uma parte muito interessante do gás. Mas, primeiramente, quando a gente fala da intensificação biológica, né? Quando a gente fala da intensificação biológica, a gente tem várias formas de apoiar a biologia do sistema ou de aportar, de trazer os micro-organismos para os sistemas, né? Então, a gente pode falar, por exemplo, da compostagem, que é um aporte de nutrientes, mas também é um aporte de micro-organismos, que nada mais é que uma multiplicação de micro-organismos em estado sólido. Mas a gente pode fazer também em estado líquido. E aí, tanto isoladamente quanto em comunidades. Então, a gente pode multiplicar as comunidades através de micro-organismos efetivos, bocashi, no caso desses organismos em meio sólido, chá de composto ou composti, biofertilizantes líquidos, e do outro lado, com os micro-organismos isolados, a gente trabalha para multiplicar um organismo específico, e são requerimentos diferentes, né? Então, quando a gente está falando de multiplicar micro-organismos em comunidades, a gente tem requerimentos menores de asepsia, de limpeza, porque a própria comunidade se controla, a diversidade de micro-organismos, ela se controla. Mas quando a gente está falando aqui do lado direito da multiplicação de micro-organismos isolados,
com o viés ou a intenção de substituição de moléculas químicas no sistema, a gente já está falando de um requerimento muito mais específico de controle do processo, de controle de qualidade, de asepsia, de limpeza. Então, são processos bem diferentes. E a gente vê muitos agricultores trabalhando a multiplicação de micro-organismos isolados em garrafas PETs, em botelhas ou em tanques de água. E a gente sabe que isso não funciona porque a gente não tem um controle o suficiente para garantir que só um micro-organismo esteja sendo multiplicado. Mas são perspectivas diferentes que nós gostamos de usar em conjunto. Então, a gente sempre trabalha com comunidades e com isolados e a gente vê melhores resultados assim. E do lado dos pós de rocha, da diversificação mineral e esse rejuvenescimento dos solos, é um processo super interessante que vem sendo pesquisado há bastante tempo no Brasil. O Brasil vem, principalmente a Embrapa e algumas universidades vêm pesquisando isso há bastante tempo. Hoje a China também está desenvolvendo bastante pesquisa nesse sentido, que é a utilização de rochas silicáticas. Então isso é muito importante, não são rochas fosfatadas, não são rochas carbonáticas, são rochas silicáticas. E quando a gente moe e aplica essas rochas no solo, o primeiro processo que a gente vê é que como não estamos aplicando fertilizantes solúveis, prontamente solúveis para a planta, a gente obriga a planta a ter que trabalhar. E o que a planta faz ela produz mais raízes e ela aprende a recrutar uma comunidade de micro-organismos que vai auxiliar ela a acessar esses nutrientes dessas rochas. E assim, apesar de ser uma rocha, de ter uma baixa solubilidade, ela ainda assim é biodisponível. Então, isso é muito importante, porque quando a gente está falando de ambientes tropicais, se a gente coloca coisas muito solúveis, num ambiente de alta atividade biológica e de muita chuva, a gente vai perder isso muito rapidamente. Então, para a gente aumentar a eficiência desse sistema, a gente precisa aplicar formas de nutrientes e fertilizantes que sejam de disponibilização gradual e que trabalhem com os micro-organismos, porque os micro-organismos não só vão ajudar na disponibilização desses nutrientes, mas disponibilizam, mas ajudam na saúde da planta como um todo, né? Então, depois disso, a gente se inicia, os organismos, as plantas, com as enzimas e os ácidos orgânicos, eles iniciam a interiorização e aí libera nutrientes, aumenta o pH, diminui o alumínio tóxico, que é muito importante, e mais legal, o que eu acho mais interessante, é aumentar ou formar novas fases minerais. Então, à medida que esses minerais vão se intemperizando, eles vão formando minerais secundários, e esses novos minerais, eles têm uma superfície específica maior, então ele tem uma capacidade de troca, de intercâmbio de nutrientes, de cátions e de ânions maior do que os minerais desse solo, e automaticamente ela tem a capacidade de fixar mais matéria orgânica. Justamente por essa superfície permite que a matéria orgânica fixe, se adira, se fixe mesmo nesses minerais e forma uma fase da matéria orgânica que a gente chama de matéria orgânica associada aos minerais, que é uma matéria orgânica muito mais estável nos solos. E é muito interessante isso. E, obviamente, auxilia, claro, na estrutura desses solos. Então, o que a gente está fazendo com os pós de rocha nada mais é que pegando solos muito intemperizados, muito antigos, e tentando recriar esse processo de criação do solo, mas numa escala agronômica, porque a gente não pode esperar milhões e milhões de anos, né? Então, isso é bem resumidamente, a gente pode conversar depois, vocês podem entrar em contato comigo caso tenham alguma dúvida, mas eu queria passar para as histórias de sucesso, de êxito, que demonstram o potencial do princípio da agricultura regenerativa tropical em escala no Brasil. Então, o primeiro caso é uma fazenda que eu trabalho com eles, são produtores do sul do Brasil, é uma fazenda de 7.000 hectares, com 3.000 hectares em pastagens e 500 hectares em irrigação sob pivô. E eles utilizam diferentes manejos de condução dos animais, eles trabalham nos pivôs com um sistema que se chama ultradenso, com uma densidade muito grande de animais, uma movimentação constante. Mas, enfim,
Obviamente, os animais, eu acredito que são o principal fator nesse sistema para acelerar o desempenho e rejuvenescimento desses solos, mas a gente vê que são solos, nesse caso, solos com 80% de areia, solos muito pobres, e o manejo, basicamente, a gente usa só fertilizantes naturais, né? Então, a compostagem, o bocache, o calcário, o gesso e os remineralizadores, a gente tem aplicado, na média, 5 toneladas por hectare, e conectando com aquilo que eu falei, a gente vê resultados, assim, impressionantes. Então, em 4 anos, a gente aumentou em 120% a capacidade de intercâmbio de cátions, num pivô, 143 em outro. São pivôs de 90 hectares. E a matéria orgânica a gente aumentou em 68% e 57%. Eu atribuo isso muito, obviamente, ao papel dos animais, que é super importante, e o fato que o manejo ultradenso ele possibilita uma deposição maior de esterco de urina, isso parece ajudar, mas ao manejo como um todo e ao papel dos pós de rocha. Então, a gente vê como o solo era antes e como o solo se tornou depois. A cor mostra muito a mudança que teve nesse solo, né? Então, o potencial ecológico e de serviços ambientais que essa agricultura tem, em termos de fixação de carbono, retenção de água, é um potencial muito interessante que a gente precisa e que tem que ser estudado. Depois, a gente tem um agricultor do centro-oeste do Brasil, que é um agricultor modelo para a gente, que produz em 1.500 hectares soja e milho, mas também está trabalhando já com animais. E aqui a gente vê, em 2014, 2015, o manejo tradicional ou manejo convencional, ele fazia 4 entradas de fungicida, 6 entradas de 5 entradas de inseticida e 6 entradas de herbicida. E aí depois da transição, aqui já em 2022 e 2023, e ao manejo mesmo até hoje, ele não faz mais nenhuma entrada de fungicida que para a soja. A gente tem a ferrugem da soja, que é um problema muito grande, mas mesmo assim ele não faz nenhuma entrada de fungicida, e ele reduziu para 2 entradas de inseticida nesse ano, mas alguns anos ele não entra com nenhum inseticida. Então a única coisa que ele continua aplicando, mas uma quantidade menor, são os herbicidas. E aqui, em azul, os bioinsumos, ou seja, os micro-organismos que ele multiplica na fazenda, os nutrientes foliares, os indutores de resistência. Então, olha o impacto disso. Ele economiza na fazenda dele por ano em torno de 8.000 a 9.000 litros de produtos químicos. Então, isso é uma redução de custo, mas é uma redução de impacto ambiental também. Agora, quando a gente vê o impacto disso no aspecto financeiro, que é o mais interessante, e é por isso que a gente consegue trazer cada vez mais agricultores, a gente vê na linha verde no centro da imagem o período de transição. Então, à esquerda da linha, a agricultura convencional, à direita da linha, o manejo que chamamos de regenerativo biológico. Então, anteriormente, aqui são em azul os ingressos, o faturamento, a gente vê que a margem era muito curta, muito apertada, ou seja, o custo de produção quase sempre encostando no faturamento. Mas a partir da transição, a gente vê em verde o custo do regenerativo, em vermelho o custo se ele tivesse mantido o manejo tradicional ou o manejo convencional. Então a gente vê que a diferença é gritante, e essa diferença da linha vermelha para a linha verde é dinheiro que ele está mantendo na fazenda, que ele está investindo em infraestrutura, que ele está investindo, ele construiu uma estrutura fantástica, as casas dos trabalhadores da fazenda são ótimas, o parque de máquinas é maravilhoso. Por quê? Porque esse dinheiro aqui, em vez de estar indo para as empresas e para a indústria, e na maior parte dos casos no Brasil, para fora do Brasil, a gente está mantendo esse dinheiro na propriedade, esse dinheiro está dinamizando a propriedade. Isso é muito interessante. Então, é uma diferença muito grande. Quando a gente vê em termos de redução de custos, a gente vê que no primeiro ano a gente teve uma redução com relação ao manejo convencional de 8%, depois 40%, 48%, 31%, 56%. Então, numa média de 7 anos, a gente teve uma redução de custo de 50%.
E quando a gente olha a margem, ou seja, a margem bruta por hectare, a gente vê que nos anos de agricultura convencional, a gente tinha uma margem de 22% em 6 anos. E depois, a partir da transição do manejo, a gente tem uma margem de, na média, 60% em 8 anos. Ou seja, a gente triplicou, a gente que eu falo, bom, o agricultor triplicou a sua margem por hectare, que é um resultado impressionante. Então, a gente vê 27, 57, 70, 80%, que é uma margem impensável. Então, nos bons anos, ele tem uma margem muito acima e nos anos ruins, ele tem uma perda menor. Ou seja, isso é demonstrado pela resiliência. E a resiliência é justamente o que está aqui. Então, a gente vê que, por exemplo, em 2013, em 14, com o clima perfeito, ele conseguiu 70 sacos por hectare. E aqui a gente vê 2023 e 24, obviamente, são 10 anos depois, então a agricultura evoluiu, as tecnologias evoluíram, mas mesmo assim, a gente vê que em 2023 e 24, na pior seca da história, com 62 dias de seca, ele conseguiu atingir a mesma produtividade média do que anteriormente com o clima perfeito. Então, isso é resiliência, ou seja, variações menores ao longo do tempo que permitem que o agricultor tenha um planejamento maior de longo prazo. Isso é muito importante. O agricultor pensar na propriedade como uma empresa, como um negócio, e planejar a longo prazo a propriedade é muito importante, mas a gente não consegue hoje em dia porque a gente está à mercê do mercado, a gente não sabe o que vai acontecer ano que vem, a gente está à mercê do crédito, que está cada vez mais difícil, mas nesse caso, a resiliência permite o agricultor ter essa capacidade de planejamento que é muito importante. E na média, em geral, ele aumentou em 15% da fazenda inteira. Então, anteriormente, 60 sacos e agora 70 sacos. Aqui também um outro exemplo de um agricultor muito próximo, mesmo solo, mesma variedade, só mudou o manejo, olha a diferença visual. Isso aqui é uma reportagem do maior programa de agricultura do Brasil, eles foram lá ver esse agricultor e a diferença é gritante. E aí ele buscou entender o que correlaciona com a produtividade dele. E ele fez um trabalho com agricultura de precisão e ele só conseguiu correlacionar a produtividade. Anteriormente, ele achava que seria presença de nutrientes, mas na verdade é argila e matéria orgânica que são correlacionadas. Então, basicamente, a gente pode falar: trabalhar para aumentar a matéria orgânica faz sentido economicamente para o sistema. E quando ele começou a fazer isso, os resultados econômicos melhoraram muito. Aqui um outro caso também de outro produtor de Goiás, que ele fez um trabalho de agricultura regenerativa e em 3 anos ele aumentou em 15% a produtividade, e reduziu 10% o custo de produção e a taxa de retorno ou a margem no primeiro ano, que era de 6%, a partir do momento que ele evoluiu o sistema, a margem foi para 41%. Então, são resultados muito consistentes. E por último, o último caso, a gente tem é um trabalho que foi feito em 2017, a gente está tentando fazer esse trabalho, a gente está redesenhando esse trabalho para fazer um acompanhamento mais profundo dos resultados econômicos dos agricultores e correlacionar com as práticas, mas esse trabalho de 2017, numa amostragem de 10 mil hectares, mostra o que a gente já viu, uma redução de custo na média de 50% no geral, de 50% ou metade de defensivos, de 1/3 para corretivos e fertilizantes. Então, são resultados muito consistentes e que a gente vê em escala e que a gente sabe que a gente pode escalar se a gente tiver as condições corretas, o conhecimento, o financiamento, e a abertura do produtor, né? E por fim, só para fechar, né, falar o que a gente está pensando como organização, como GAS, e quais são as nossas prioridades daqui para frente. Então, em primeiro lugar, a pesquisa, a investigação e a formação técnica é sempre uma prioridade, então a gente quer cada vez mais aumentar a nossa capacidade de formação e de difusão do conhecimento sobre as práticas e os sistemas regenerativos. Em segundo lugar, a gente quer cada vez mais influenciar políticas públicas no aspecto de regras e de leis que auxiliem e que apoiem a agricultura regenerativa, como, por exemplo, a lei dos bioinsumos. Em terceiro lugar, a gente está
trabalhando agora nisso, que a gente enxerga como um pilar muito importante, que é promover a disponibilidade de crédito e seguros para a transição regenerativa. Isso é um problema muito grande, porque se a gente está trabalhando com uma agricultura mais resiliente, ela quer dizer que nós temos uma agricultura menos arriscada, que traz menos risco. E esse risco precisa ser mensurado para que a gente equacione esse risco na disponibilidade de crédito, ou seja, em tese, o crédito para a agricultura regenerativa ele precisa ser mais barato, porque nós temos menos risco, e os seguros também precisam se adaptar à agricultura regenerativa, porque a gente está falando de uma agricultura muito mais resiliente. Então, a gente precisa mensurar o risco corretamente para a gente ter crédito e seguros adaptados à agricultura regenerativa. Em quarto lugar, a gente quer trabalhar na conceituação e no estabelecimento de protocolos, inclusive é um trabalho que estamos fazendo com a TNC aqui no Brasil, na pessoa da Bianca. Então a gente está trabalhando, a gente trabalhou um marco referencial e vamos trabalhar agora um protocolo para soja no Cerrado, que depois a gente acredita que pode ser trabalhado para outras culturas e outras regiões. E em último, um projeto que é bastante ousado e que a gente acredita que tem um potencial bem interessante, é que a gente trabalhar, e a gente já captou recursos para isso, estamos desenvolvendo, que é uma plataforma de inteligência artificial para a agricultura tropical regenerativa. Então, a nossa intenção aqui é juntar a inteligência coletiva, que é o maior asset, a maior propriedade do gás, e a gente unir isso com a inteligência artificial para a gente utilizar a capacidade da inteligência artificial de enxergar padrões, novos padrões e auxiliar cada vez mais os produtores a tomarem decisões baseadas em dados e baseados nos dados que os produtores trazem, né? Então, é um pouco do resumo que a gente tem de prioridades daqui para frente como organização. É isso, muito obrigado. A gente está aberto a colaborar, a troca de experiências, o GAS nasceu disso, e agradecer novamente à TNC pelo espaço para explicar um pouco mais sobre a nossa atuação. Obrigado, gente. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tu presentación, por la claridad, por todos los datos que nos has mostrado para ilustrar esta transición regenerativa. Ha habido muchas preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Gracias a quienes están conectados, escuchando con mucha atención y tienen interés en profundizar. Entonces, Rodrigo, invito a que puedas ir leyendo esas preguntas y contestando a Sim, medida que puedas. Y luego, claro. para el resto de las personas, retomaremos alguna de esas preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Perfeito, graças. Por favor. Entonces, ahora quisiera darle la palabra a Paulo. Un segundito que voy. Muy bien, buenísimo, Paulo. Ya estamos viendo tu pantalla. Paulo es investigador, es profesor titular en la Universidad de Río Grande do Sul, en el Departamento de Plantas Forrajeras y Agrometeorología. Y hoy nos estará contando sobre el modelo PISA, que busca soluciones holísticas, integrando y priorizando la tecnología de bajo costo, promoviendo la biodiversidad, la conservación del suelo y también el bienestar de animales y de comunidades rurales. Entonces, por favor, Paulo, todo tuyo. Paulo, disculpas, estás en mute. Ahora, Ahora estamos sí, perfectos. perdón, gracias. Bueno, en primer lugar, buen día a todos y muchas gracias por la oportunidad de poder compartir este tema con ustedes. Nosotros, bueno, hemos trabajado con TNC intentando de aplicar los conceptos de PISA en conjunto con los trabajos de TNC, ahora con escalabilidad en términos de centro de Brasil. Así que estamos juntos en esto y gracias por la oportunidad. Bueno, yo estaba mirando la traducción, Julieta, y para mí no estaban dando bien.
Por esto creo que mi portuñol será aún mejor que la traducción de Zoom. Así que en Perfecto. ese sentido que intento de presentar en español. Pues nosotros somos un consorcio de investigadores, de grupos de investigación del sur de Brasil y del centro de Brasil, de Cerrados, desde Río Grande do Sur hasta Mato Grosso y Rondonópolis. Son más de 100 personas voluntarias que trabajan entre profesores, investigadores, estudiantes de maestría, doctorado, estudiantes de grado, que trabajan como voluntarios en esta asociación sin fines lucrativos. Y para traer el contexto de la idea, de la filosofía en donde trabajamos, en donde PISA es la herramienta final de una base filosófica, ¿no? Eh, Nosotros pertenecemos a un grupo de investigadores a un mismo nivel global que piensan que los paisajes están perdiendo conexión. Esto en términos de los paisajes agrícolas en relación a los paisajes naturales, es decir, fenómenos como los monocultivos, pérdidas de diversidad muy fuertes, a cada vez más sistemas muy intensivos y un mensaje importante que creo, por lo menos en este grupo, es que no es un problema del camino de intensificación, sino el tipo de intensificación que estamos vivenciando, es decir, una intensificación con mucha pérdida de diversidad. En este contexto hay bueno, algunas consecuencias sobre el ambiente fuertes, en particular sobre los flujos biogeoquímicos. Es muy particular de los sistemas agrícolas, en donde el nitrógeno, el fósforo, principalmente son dos elementos que están en niveles de polución muy fuertes. Esto es una medida, es un indicador de nuestra incapacidad de manejar los nutrientes en estos sistemas complejos, ¿no? Ese es un estudio interesante que muchos están utilizando como referencia en Europa, en donde los sistemas, bueno, la Tierra, como si fuera a consultar en un doctor, en un médico, y eso es la salida de la salud de la Tierra en términos de cambios climáticos. Acá una vez más de flujos biogeoquímicos. Estoy poniendo foco sobre los flujos biogeoquímicos porque ese es uno de los pilares, de las bases que nosotros vamos a intentar de presentar soluciones para este descompaso, esta desconexión de nutrientes. Esto porque estamos cada vez más en sistemas agrícolas o ganaderos, cada vez muy especializados, con muy poca diversidad, como yo dije, y con mucho mal manejo de los nutrientes. Cosas así como a mí me gusta esta diapositiva porque a izquierda es un sitio en Japón, al norte de Tokio, en una región que se llama Tsukuba. A derecha es en Brasil. Zonas de producción de arroz son más que similares, son iguales. Hacen una producción de una cosecha de granos por año y nada más. Muy intensivos, entre los cultivos no tiene nada como están mirando, solo tierra que se prepara. Los sistemas ganaderos también de la misma forma, cada vez más sistemas muy intensivos que son muy similares en diferentes partes del mundo, como por ejemplo el primer en
en América del Norte, acá en China. En China, los sistemas de producción son los galpones. Es galpón y concreto y nada más. No tiene un metro cuadrado de maíz o otra cosa. Todos los insumos son importados, vienen de afuera, ¿no? Así que, bueno, esos son sistemas que tienen son muy complicados para manejar los nutrientes, porque para hacer el ciclaje de nutrientes tiene que tener diversidad y tiene que tener secuencias de plantas, de suelo, de animales. eh, de árboles, cada uno conectando y desconectando carbono y nitrógeno, por ejemplo, a medida que la biomasa se va en los distintos niveles tróficos. Así que nuestro grupo tiene como uno de la base, y por eso también el acrónimo PISA, es la integración y la diversificación de actividades, ¿no? Estamos en un camino en donde intentamos, y es un grupo muy científico, y siempre intentamos con la base científica de conciliar la producción de alimentos con el medio ambiente, o reconciliar o reconectar con base a los flujos naturales, ¿no? Y en esto la filosofía es que una sola filosofía, por así decir, tal vez no llegue a- a contestar todas las demandas actuales que hoy existen en los sistemas de producción de alimentos. Para decir que PISA es un blend, es una mezcla de cosas buenas de distintas filosofías de producción, siempre que coincide la producción de alimentos con la conservación de la naturaleza. Esos son sistemas que a nosotros nos interesan y estamos estudiando esto. Y voy a presentar un montón de resultados con la visión, en primer lugar, con la visión más científica y después de cómo estamos haciendo en esto en la práctica, ¿no? El programa PISA es la idea, la filosofía entonces eh, de promover sustentabilidad. Eso estamos hablando de los fines de los años 2000, 2006, 2008, cuando empezamos esto. Estamos por lo menos a 19 años con este programa a campo en nivel de productores, ¿sí? La Alianza CIPA tiene toda la base científica y lo aplicamos con los productores con distintas instituciones en colaboración, pero la escala de sitio es la micro. Hay un otro término en español para microvasía hidrográfica, cuenca, creo, algo como, um, ahora no estoy seguro, pero que es algo como cuenca y hay una definición que es más que el predio, ¿no? Es un sitio a lo largo bueno, de una región. En esto utilizamos varias tecnologías, algunas que son específicas de nuestros grupos de investigación, otras que son de utilización general, como utilizamos la agricultura conservacionista, por ejemplo, la siembra directa está en nuestro portfolio, que son cosas, bueno, que un montón de gente estudió, y hay otras como el pastoreo rotativo como una palabra mezcla de rotativo con continuo, pero voy a presentar algo, muchas tecnologías basadas en procesos para llegar a los principios de agricultura regenerativa que trabajamos dentro de PISA, ¿no? Hay mucho foco en dos cosas, en el suelo, por supuesto, ¿no? Con limitaciones y todas las prácticas van en el sentido de limitar los disturbios en el suelo, mantener el suelo protegido, incrementar la diversidad,
mantener raíces siempre vivas en el suelo, integrar a ganadería con los cultivos, esos son las bases, ¿no? Y en esto, como yo dije, utilizamos muchas técnicas con diversidad, con siembra directa, con rotaciones agrícolas, pero también intentamos detener esos sistemas, la presencia de tiempos en tiempos de los animales, porque en los ecosistemas naturales, los flujos de la herbivoría también existen, son presentes, y aunque nosotros podamos tener sistemas agrícolas muy bien manejados, muy diversos, con rotaciones agrícolas y protección del suelo, si no tenemos la herbivoría, no es un sistema en nuestra visión completo con todos los niveles tróficos que existen en la naturaleza. Eh, por esto, las soluciones basadas en la naturaleza son las soluciones que nosotros trabajamos en prioridad. En esto, las plantas y los animales están en un ciclo continuo de acoplamiento de nitrógeno y carbono, y desacoplamiento por el metabolismo, por la digestión animal. Esto en ciclos continuos, ciclos estos que alimentan el suelo, retroalimentan las plantas y los animales. Así que esto es un nivel trófico que está se perdiendo o que se está se desacoplando en los paisajes en general. Y una vez más, aunque podamos tener sistemas agrícolas diversos, siembras directas y muy bien conocidos, pero si no tiene los animales, hay siempre, y esto es un poco el tema de bioinsumos, los sistemas no están completos. Bueno, los bioinsumos van exactamente en una parte en donde los animales, cuando no están presentes, el sistema no es completo y la microbiota del suelo también no está completa. Y la mesofauna y otros. Ese es solo un ejemplo, ¿no? De un ator, lo escarabajo, que, bueno, eso se no tienen los animales, esos atores no existen en el sistema, aunque tengamos una vez más sistemas muy diversos de rotaciones agrícolas. Por eso estamos siempre pensando que la ganadería tiene que volver a los sistemas agrícolas y el contrario lo mismo. Y para esto proponemos manejo que ahí sí está bastante tal vez diferente de lo que hoy viene siendo propuesto eh, por la comunidad regenerativa en general. Porque en nuestros estudios, nosotros siempre partimos del punto de vista, por así decir, de los animales. Y tenemos metodología científica como para, en hecho, preguntar a los animales lo que quieren y basar soluciones, manejo a partir de lo que los animales quieren, porque, bueno, esa es una consecuencia de la filosofía de Nature-Based Solution, ¿no? Bueno, como yo dije, nosotros trabajamos con ovinos, con bovinos, con un montón de bovinos de corte, de leche, bueno, con un montón de tipos. En esto estamos desde los años 90 en la parte científica, ¿no? Lo que los animales nos dicen que quieren es un tipo de manejo que es muy distinto de lo que estamos normalmente utilizando. Son manejos de baja intensidad y alta frecuencia de defoliación. Lo que nosotros estamos siempre proponiendo en general, incluso en la comunidad regenerativa, es trabajar con descansos de pasto, descansos de pasto cansados, es decir, con divisiones, muchas divisiones, con mucho tiempo de descanso, es decir, con largos tiempos de descanso entre la salida de los animales, remanentes muy bajos y entradas después con muchos días
de acúmulo de biomasa. Y no voy a entrar en detalles en eso, pero eso podemos después discutir. Lo que los animales quieren son por ejemplo, cuando aplicamos el concepto en pastoreo rotativo, son pastos más bajos y remanentes más altos. El pastoreo solamente de la camada del horizonte más alto de la pastura, ese que los animales quieren. Bueno, como consecuencia de los estudios a lo largo de los años, esos son algunos de varias especies forajeras que nosotros trabajamos, que van de óptimos de pastoreo desde 12 centímetros para un campo natural típico del bioma Pampa del sur de Brasil, hasta 70 centímetros para un pánico, una vega térmica, el pánico Mombasa, y indicaciones que son consecuencia de los estudios de preguntas de lo que los animales quieren. Y cuando nosotros ofrecemos lo que los animales quieren y cuando comparamos el tradicional que se hace con descansos, con acúmulo de biomasa, remanentes más bajos y todo esto, comparado con la proposición que se llama rotatino, tenemos varios datos con incrementos de la producción animal, y acá está un foco de resultados focados en emisiones de metano. Y siempre hay una emisión, no importa si estamos expresando por hectárea, por unidad de ganancia, por unidad de materia orgánica digestible ingerida, siempre las emisiones son más altas en comparación cuando nosotros hacemos simplemente lo que los animales quieren. Acá es un ensayo de largo plazo también, son 25 años de mediciones de ganancia de peso en sistemas que son conducidos oh, acá en pastoreo continuo, pero con las estructuras de la pastura que los animales van a elegir, que es en este pasto es entre 23 y 30 centímetros. Cuando los animales eligen una determinada estructura, exactamente la más grande ganancia de peso, y tenemos acá promedio de más de 20 años con más de 1 kilo por día, y es donde las emisiones de metano por unidad de ganancia de peso son las mejores. Y lo que es interesante es cuando utilizamos estas soluciones basadas en la naturaleza, en sistemas más diversos, y con pastoreo, la reconexión del pastoreo y el pastoreo utilizando los conceptos rotatinos con lo que los animales quieren, y cuando miramos lo que pasa con el suelo, ahora presento algunos ensayos recientes, todos de largo plazo, con varios años de efecto, ¿no? Y acá es los efectos de los animales en rotación con soja. Eh, los animales son el momento en donde el suelo se regenera. Incrementos de biomasa microbiana de 19%, incrementos de actividad enzimática, indicadores de actividad de la microbiota como la beta-glucositase, como la fosfatase ácida, y los efectos positivos de la regeneración del suelo por la pastura en términos de producción de grano. Un otro ensayo, y este ensayo acá tiene 23 años, creo, en donde comparamos la agricultura sin diversificación, sin conexión con la ganadería, con menos microbiota, menos biomasa microbiana, y a la medida en donde incrementamos el pastoreo e incrementamos con otras técnicas de lo que nosotros llamamos fertilización de sistema, con más circulación de nutrientes, más reciclaje. Tenemos datos también recientes con incrementos, no solamente en incremento de la biomasa, de la microbiota en biomasa, pero también con cambios en diversidad
de esta microbiota con incrementos de proporción de hongos en relación a bacteria y hongos como este específico, micorrízicos, arbusculares, incrementos de 140% en cuanto nosotros tenemos combinaciones de este tipo de manejo de pastoreo y fertilización del sistema. Un último ensayo como para eh, hacer ilustraciones con números, ¿no? de investigación. Ese es un sistema que compara el arroz tradicional puro, sin diversificación y distintos niveles de diversificación con la introducción de los ganados y rotación con soja. Y cuando tenemos el efecto del pastoreo en esto, una vez más, incremento en la actividad enzimática e incrementos en nutrientes en la solución del suelo. Yo voy a presentar un otro resultado muy reciente en donde probamos que en ese sistema tenemos menos dependencia de los fertilizantes. Ese es el ensayo. Cuando comparamos, eh, perdón, cuando comparamos los sistemas puros intensivos con baja diversificación, comparado con sistemas que son siempre arroz y eventualmente rotacionan con soja, pero siempre con la presencia de los animales. Y miren usted lo que pasa con esos datos, esa publicación esos datos fueron publicados hace 2 meses, creo. Y acá está el arroz convencional, ¿no? Creo que son promedio de 6 años de datos, en donde este número indica la dependencia directa de la producción de arroz de los fertilizantes externos. Son 73,8% del nitrógeno que he utilizado para producir 6,8 toneladas de arroz dependen directamente de los fertilizantes. En los sistemas con alta complejidad, con arroz en rotación con soja, más el efecto animal, con lo que se pasa con la microbiota del suelo y los incrementos de microbiota que yo había presentado, los cambios de diversidad. Es un sistema en donde el arroz se incrementa de 6,8 para 9,7 toneladas de producción por hectárea y la dependencia del nitrógeno externo cae para 24,2%, para decir que hay una reducción de la dependencia de los insumos muy fuertes. Muy bien. Eh, bueno, ¿qué hacemos nosotros con el PISA? Nosotros intentamos con el PISA de hacer la transferencia de todo este conocimientos, que bueno, lo presenté a algunos, pero de la filosofía, de los conocimientos, todo lo que está con base científica, de llevar a los productores directamente a los predios, a las fincas, ¿no? En esto estamos en Alianza hace 19 años con el programa PISA, en donde intentamos incrementar la diversidad espacio-temporal de los sistemas. Eh, en esto, eh, por los 19 años, hemos trabajado hasta ahora con más o menos 3.500 productores a lo largo de los 19 años. Siempre con esta filosofía de diversificación, la filosofía en términos de ganadería, de siempre tener hojas verdes a disposición de los animales, de disminuir la dependencia externa de insumos externas a los sistemas, ¿no? Y en el PISA trabajamos con conceptos como el planning espacio-temporal, construimos el suelo con siembra directa, con ciclaje, diversificamos los sistemas, traemos estabilidad cuando utilizamos los distintos eh, cultivos y ganadería, el manejo de rotatino, cuando utilizamos concentrados, intentamos de disminuir
la cantidad de ítems que hacen competición con que hacen competencia con la dieta humana, ¿no? Intentamos de disminuir con cálculos, nosotros le llamamos dieta FAO, mejoras ambientales y economía circular. Implementamos controles gerenciales e intentamos no solamente de incrementar la renta de los productores, pero también disminuir el trabajo físico, porque hemos trabajado mucho con de los 3.500 productores, tal vez más de 3.000 son pequeños productores de predios con, bueno, pequeño escala Brasil, es decir, algo alrededor entre 20 y 25 hectáreas, mucho de ganado lechero, de los pequeños, en donde las tecnologías no deben incrementar el trabajo físico de la familia, sino disminuir los trabajos de los productores. Y para esto, nosotros empezamos durante años con instituciones para ayudar a escalar todo esto. En el principio trabajamos mucho con un consorcio de instituciones que habían plata para pagar consultores, consultores que estaban capacitados en la filosofía PISA por nuestra universidad, en un co-design junto con productores, ¿no? Ese es un sistema en donde el pago de los consultores privados se hacía por las instituciones que tenían la plata. Nosotros teníamos toda la parte científica y técnica, ¿no? Y en esto era aplicado en grupos de productores por proyectos de 4 años. Así se hacía. Y en esto tenemos, para decir, bastante experiencia de contacto, de trabajo con los productores, ¿no? Y les cuento un poco qué pasa, algunos ejemplos que se pasó en la plática, eso con ganado de corte, en un manejo que antes trabajaba con los principios de Voisin y que después de aplicar los conceptos de rotativo con rotaciones más rápidas, entrada más bajas y salida más alta de pasto, esto se finalizó de 80 y algo de piquete para 6 potreros, ¿no? Y antes con una área con 83 divisiones, con 33 vacas, 4 unidades animales por hectárea. Eso se transformó en 6 divisiones con 50 vacas y 6,5 unidades animales por hectárea. Un ejemplo ahora con ganado de leche, este también muy clásico. En principio se sale de descansos largos, ciclos de número menor, menos ciclos de utilización. Se va para ciclos más grandes, más número de pastoreos en la misma franja y una disminución de la necesidad de descanso porque los pastos no cansan, y un incremento de los tamaños de los potreros y una disminución del número de divisiones. Esto es una consecuencia de seguir lo que los animales quieren, no era una intención de nuestro grupo de investigación, pero es solo una consecuencia. Y otras consecuencias muy interesantes de que en haciendo así, los animales tienen una ingestión de forraje en pastoreo más alta, porque ellos pastorean solamente el horizonte, el primer horizonte de hojas de la pastura. Y el remanente se queda alto y los animales vuelven en la misma franja muy rápido. Eso quiere decir que los animales ingieren más pasto, el pasto de más calidad. Por esto, con el pasto de más alta calidad, tenemos que disminuir
el porcentaje, el contenido de proteína en el concentrado por cuenta de esto. Se disminuye la cantidad de concentrado y se disminuye la cantidad de ensilaje porque los animales pastorean más o sacan más de la pastura. Un otro ejemplo en el mismo sentido de soluciones basadas en la naturaleza que nosotros trabajamos, ese es un sistema que tiene pastura y árboles, y en donde nosotros proponemos un cambio del momento de la ordeña, los periodos de ordeña. ¿Por qué esto? Porque cuando uno mira, cuando los animales pastoreo en preferencia, siempre pastoreo en preferencia en fines de la tarde y principios de la mañana. Durante la noche casi no pastorean. Y al mediodía, si tiene mucho sol, tampoco. ¿Y por qué hacen esto? Porque en la naturaleza también los animales saben que a lo largo del día, de la mañana para tarde, hay algunos periodos que son más optimizadores del pastoreo, con más concentración en el mismo volumen, hay más concentración de solutos, por ejemplo, en final de la tarde. Y en los sistemas lecheros, lo que la gente hace en general es poner los momentos de ordeña justo en los principales momentos de pastoreo. Así que en cuanto en un manejo normal se hace en el inicio del día la ordeña y se alimenta a los animales para después poner los animales en pastoreo, eh, eh, y hay una diferencia de más o menos 12 horas entre las dos ordeñas, es decir, que en el crepúsculo los animales se van una vez más a la ordeña. Nosotros proponemos un cambio, que es un cambio, así como el rotatino, es un cambio sin costo para los productores, y seguimos lo que la naturaleza nos dije que es lo mejor. Y bueno, así que los animales en el principio del día pastoreo antes de irse para la ordeña. Y la ordeña es hecha antes, en principio de la tarde, para que, eh, los animales logren aprovechar las 2, 3 horas antes del crepúsculo, de poner el suelo, una hora después, que es donde se tiene más calidad por cuenta del ciclo de fotosíntesis de la planta. Bueno, son cambios muy simples, entre comillas, porque no tienen costo, pero por supuesto que eso cambia un montón de cosas. Pero un ejemplo de los datos que tenemos a campo de productores como este de los silvopastoriles, que antes hacían la ordeña a las 5 menos cuarto y después empezaron a hacer a las 5:30 a la tarde, y cambiaron para 6:15 por la mañana y 4:30, anticiparon lo de la tarde, postergaron lo de la mañana, y solo con esto se incrementaron 1,5 litros de leche por vaca por día, costo cero, ¿no? Esos son los tipos de proposiciones tecnológicas que nosotros en PISA tenemos prioridad. Por supuesto que eso está estudiado también, acá está. Siempre lo que estoy presentando tiene la base científica con los papers, ¿no? Y para finalizar, los ejemplos con productores, esos son productores, eh, otros productores de un otro sitio, pero en donde cuando el programa empezó, ellos producían casi 16 litros de leche por vaca por día, y al final del proyecto estaban con 23,3. Pero lo más importante es que hicimos estudios de análisis de ciclo de vida en términos de la emisión de CO2 equivalente en términos de predio completo, ¿no? Muy interesante es que de una emisión anual de 188 toneladas de CO2 equivalente, eso se disminuyó a 72, aunque la producción de leche anual se incrementó de 84.000 para 140.000 litros, esto con
como consecuencia fuerte de la mudanza de uso del suelo que nosotros implementamos con disminución de plantas anuales, incremento de plantas perennes y manejo rotativo con impactos muy grandes en la diferencia en intensidad de emisión y de producción de leche. Así que eso es lo que nosotros llamamos la conciliación de producción con prácticas ambientales. Y para finalizar, en estos sistemas tenemos, creo que ahora más o menos 1.600 evaluaciones de sustentabilidad en estas fincas con indicadores que fueron propuestos por la FAO en una herramienta que se llama Avaliación de Sustentabilidad de Sistemas Agrícolas y Agroalimentarios, el SAFA. Utilizamos esto y acá es uno de los ejemplos, un grupo de 132 productores, lo que evaluamos, porque el SAFA de la FAO es un ESG que fue preparado en los años 2000 y algo, un ESG rural, que además del ambiente, la economía y la parte social, se fue propuesto una dimensión más, que es la gobernanza, para avaliación de la sustentabilidad. Y bueno, acá tiene un montón de otros indicadores que se subdividen en otros más indicadores, son más de 100 variables que son evaluadas. Y acá tiene ex ante en blanco, ex post en negro, para evaluar la evolución de los productores. Esto es una forma, por así decir, física o con datos, ¿no? De que todo lo que PISA, todo el sistema que estamos proponiendo, cuando aplicado en la práctica, eso se genera, de hecho, incrementos en sustentabilidad de las fincas. Bueno, para finalizar, en los 45 minutos, nosotros tenemos una estrategia de extensión en esos proyectos, porque siempre empezamos con algo que no tiene costo y que tiene alto impacto, que son los cambios de manejo de la pastura, que no costan nada, solo tener un remanente más alto y volver más rápido en la franja. Y cuando nosotros hacemos esto, hay impacto sobre la velocidad de ingestión de los animales y con remanentes más altos y con pastos que no están cansados y que no necesitan descanso porque no están cansados, eso tiene un incremento de crecimiento. Los incrementos de crecimiento de pasto que nosotros tenemos en las medidas de científicas van alrededor de 20 a 30%, pero hay datos de más de 50% en braquiária, por ejemplo, en Rondonópolis, ¿no? Pero una vez que los animales sacan más de la pastura, que no son obligados a comer horizontes que normalmente no iban a comer, los horizontes más cerca del suelo. Esto como se incrementa la velocidad de ingestión, necesitan menos ensilaje y menos concentrado. Se necesita un menos concentrado y menos ensilaje. Hay cambios muy rápidos en el costo de la producción y en el trabajo de la familia, ¿no? Y en esta primera parte, en nuestro caso, son proyectos de 4 años. Así que en los primeros 6 meses, 12 meses, es muy importante empezar así, porque se empieza sin costo, con varios impactos positivos. Y el objetivo más importante es ganar la confianza de la familia, de los productores a corto plazo. Aunque tenemos incrementos de producción de leche por cabeza, incrementos de sanidad, la calidad de leche, pero lo más importante es ganar la confianza para ahí sí empezar a hacer cosas de planning de más largo plazo y que van a tener como consecuencia ganancias de leche, no por animal, pero mucho por hectárea, con incrementos de si hay más producción de pasto, si hay menos necesidad de ensilaje, si se puede utilizar áreas antes de maíz para incrementar las áreas de ensilaje, las áreas de pasto, porque no hay necesidad tanta antes. Eso se incrementa la capacidad de carga de vacas
por hectárea. Eso se hace incrementos en producción de leche por hectárea, para entonces, a partir de los 2 años del proyecto hasta el cuarto año, hacer cambios más importantes en la estructura de la finca, siempre en el sentido de prácticas sostenibles. Muy importante con este cambio de la utilización de las áreas, hay incrementos. Nosotros tenemos datos, como yo presenté en la parte científica, pero también de lo mismo en las fincas comerciales, ¿no? En la práctica, con incrementos de materia orgánica principalmente y otros muy importantes. Y finalmente, con impactos sociales en la familia, como la asociación, muy importantes también. Así que, bueno, en este estamos con esta experiencia hace 19 años, eh, eh, con, con consecuencias, resultados sobre las familias y mucho sobre los pequeños productores del sur de Brasil, muy importante, con historias más varias importantes. Para finalizar, en términos de la ganadería, en lo que estamos trabajando con el manejo de pastoreo y todo, tal vez esta sea una diferencia de las más importantes con lo que la comunidad de regenerativo está utilizando, es el manejo de pastoreo, el concepto de manejo de pastoreo. Y creo que lo que estamos, acá es una foto de un estudiante de doctorado que está estudiando todo el comportamiento ingestivo natural de un animal en su tesis de doctorado, eh, dentro de la idea de que nosotros tenemos que aprender con los animales para a partir de esto hacer la construcción de sistemas pastoriles de acuerdo con lo que los animales quieren. Y yo personalmente lo que veo de lo que estamos haciendo nosotros no es esto. Estamos en una concepción antrópica de lo que se debe ser el descanso, lo que debe ser la eficiencia de cosecha, cosas que no tienen que ver con lo que los animales hacen en la naturaleza, ¿no? Los animales no pastorean este nivel del suelo, jamás. Lo hacen así porque están obligados a hacerlo. Creo que eso no es un buen camino, y ese es uno de los principales mensajes que yo quiero dejar para todos, para que reflexionen sobre esto, ¿no? Y finalmente, bueno, hay un camino muy sencillo, los caminos de sistemas muy especializados, muy simplificados, por así decir, ¿no? Eh, que mucha gente camina en ese sentido. Y hay otro más complejo, ¿no? En donde acá está para mí la comunidad regenerativa, en donde integra suelos, plantas, animales, que exige una comprensión más holística de todos los componentes, de todos los procesos que están involucrados en esos sistemas. Es un camino que no tiene mucha gente, que es más, más largo, pero es el camino más sostenible, yo tengo certeza de eso. Muchas gracias por la oportunidad. Los 45 minutos y 30 segundos. Opa. Excelente, Pablo. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Bueno, acá interrumpo. Gracias por tu presentación y por darnos esta visión de poner en el centro a los animales y pensar con lógicas de la naturaleza. Me gustaría retomar algunas de las preguntas que te han hecho en el chat, si te parece bien, comenzamos por ahí y también invito al resto de las personas que están conectadas a ir pensando sus preguntas, si quieren escribirlas y si no daremos unos minutitos quizás para alzar la mano y poder activar sus micrófonos. Entonces, Paulo, voy a retomar una pregunta de Laura Posada que pregunta, ¿los productores vinculados al sistema PISA continúan con la implementación de las prácticas después de los 4 años mencionados y si han perdurado las prácticas después de la asesoría técnica inicial? Laura, gracias porque es una pregunta muy importante. Exactamente esto, porque ese es un punto. Las tecnologías no pueden
crear dependencia de los productores. Nosotros trabajamos con tecnologías que no crean dependencia. Por ejemplo, cuando alguien cambia la altura de manejo, es un cambio muy sencillo. Cambia todo. Es un cambio importante. Es un cambio con cascadas de impacto en toda la finca. Pero es muy sencillo. No crea dependencia. Yo tuve, hay varias, pero voy a contar una de ellas, de una visita que fue en 2021 de productores que habían finalizado el PISA en 2015 o 14, creo. ¿Está bien? Y ellos empezaron con 80 litros de leche. En 2021 estaban con 2.000 litros de leche por día, la producción, haciendo lo mismo en términos de filosofía de trabajo. Y en la comunidad estaban 7 u 8 productores que eran productores PISA. Los otros productores de leche que no eran PISA habían desistido de la producción de leche. Eso es un problema social muy importante que se pasa con nosotros acá en el sur de Brasil. Desde el 2015 o 17 hasta ahora, nosotros perdemos más de 60% de productores de leche que desistieron. Así que es muy importante que las tecnologías tengan bajo costo o cero costo y que empoderen en verdad, que no creen dependencia. En nuestro caso es así y tenemos la oportunidad de visitar productores que finalizaron el proyecto hace mucho tiempo y ahí están, continúan en la actividad. Pero hay un otro problema. ¿Por qué? Porque cuando tiene 80 litros de leche por día, nadie viene a te visitar o te proponer cambios o cosas del comercial, ¿no? Cuando está con 2.000 litros de leche por día, ahí viene un montón de gente. Este montón de gente quiere, el banco quiere que cambies, que cierre los animales en freestall o compost barn, por ejemplo, que hagan inversiones. Los del comercio quieren vender cosas, quieren vender robots, quieren vender cosas. Ese es el problema, porque algunos, bueno, acaban cambiando para otro sistema que no es un sistema, para mí por lo menos, es menos sostenible, está más lejos de la naturaleza. Gracias, Paulo. Retomaré una pregunta también de Tania, asociándola a una pregunta que hizo Angie también en el chat sobre los sistemas de arroz, ganadería, soja. En primer lugar, Angie nos pregunta si eso se puede aplicar a sabanas inundables y Tania nos consulta cómo se compone el ingreso de la unidad de producción. Es decir, cuál es el sistema principal en términos de ingreso y cómo organizan el vínculo a 3 mercados. Esos son sistemas más complejos, empiezo de atrás para frente. Son sistemas más complejos. Ese es el problema, entre comillas. Cuando tiene arroz, es muy simples. Tiene un cultivo, bueno, no hay mucho que hacer. Y sí, es verdad, ese es un problema para, para escalar sistemas más complejos. Eh, lo que gana más, bueno, el arroz es donde hay más circulación de plata, de dinero. Hay más circulación, pero no es lo que gana más, porque los costos son muy altos. La ganadería, donde hay menos inversión, es donde tiene más diferencia, más renta, ¿no? Pero lo mejor de todo es cuando tiene los tres, porque estamos hablando de la misma hectárea y cuando uno mira la producción de alimentos para los humanos por unidad diaria, por hectárea, estos sistemas comparado con arroz puro, arroz intensivo, ese sistema producen 66% más nutrientes para la alimentación humana por hectárea que los sistemas puros. Así que hay un gana-gana de los productores y también para el mundo en general, ¿no?
Pero había una primera pregunta que no me acuerdo más, Julieta. Sí, sí, se puede aplicar a sabanas inundables. Los principios son, yo diría, son los mismos, ¿no? Así que creo que sí, que son los principios. Diversidad, ¿no? Rotaciones con diversas y la presencia de los animales. Eso es importante, porque los animales hacen un flujo que solamente los animales lo hacen. Gracias, Pablo. También tenemos consultas de David McKeithen, que nos pregunta si se está articulando la modalidad con políticas públicas en Brasil o con estrategias también de articulación regional. Si ven alguna oportunidad de financiamiento externas a nivel, por ejemplo, provincial o nacional dentro de Brasil. Esto empezó con el Ministerio de Agricultura de Brasil. Pero ¿cuál es el problema de los órganos, de las instituciones públicas? Es la continuidad. Así que trabajamos 3 años con ellos. Ellos nos pidieron para hacer toda la base filosófica y científica del PISA. Y nosotros hicimos. Y tuvimos financiamiento para empezar los primeros 3 años. No, trabajamos en 17 estados de Brasil. Y después hubo un cambio político. Hubo el tema del plan ABC en Brasil. Los políticos entendieron que el ABC era más importante que el PISA. Y ellos salieron. Entonces, ese es el problema. ¿Cómo nosotros hicimos? Encontramos el sistema SEBRAE, SENAL, que es una mezcla de público-privado. Pero ellos tienen plata y sobre todo el SEBRAE no tiene una intención política. Quieren buenos proyectos. Y eso trabajamos muy bien en muchos años. Y ahora, pero necesitamos algo de más escala, de plata más fuerte, por así decir, de donadores, tal vez con algo más importante para en verdad escalar en todo Brasil. Estamos iniciando pilotos con TNC en centro de Brasil, pero no creo mucho en políticas públicas gubernamentales porque todo eso se cambia muy fuerte. Gracias, Pablo. Y en relación a este tema, también le han consultado a Rodrigo, ¿cierto? Y voy a retomar una de las preguntas, Rodrigo, que gracias por haber respondido en el chat. Allí las pueden ver también a todos quienes estamos aquí en la sección de Q&A, preguntas y respuestas. Entonces, te han preguntado también cómo se estiman las inversiones y cómo se internaliza la operación general o si requieren también financiamiento externo. Rodrigo, ¿te parece comentarnos esa respuesta que les ha dado David? Sí, bueno, es que depende de productor para productor, porque normalmente los productores que inician su cambio, su transición, normalmente no están en buenas condiciones financieras. Entonces, la mayor parte aún depende de financiamiento externo. Pero lo que pasa es que después de que hace la transición, con las márgenes mejores, la situación financiera cambia. Entonces, en momentos como hoy en Brasil, que tenemos una tasa básica de interés de 15%, entonces el dinero hoy está muy caro, muy caro. Entonces está muy difícil. Y estos productores que en los años anteriores tuvieron éxito por las márgenes, por adoptar prácticas que son más baratas, que crean más resiliencia. Entonces, ellos mismos logran financiar sus operaciones en estos años. Entonces, cambia de productor para productor, pero la independencia, la autonomía es muy consistente después que cambias el sistema. Muchas gracias, Rodrigo. Invito a quienes quieran en este momento alzar sus manos, participar. Tenemos aún Permiso, unos minutos. Julieta, porque, Sí, porque sí, en Q&A veo la pregunta de David McKeithen sí, sobre ahí una la veo. comparación.
Eso es muy interesante, David, porque cuando nosotros hacemos lo que los animales quieren, es cuando miramos la planta, que es la pregunta, las plantas responden de una forma positiva. ¿Positiva cuánto? En la biomasa aérea, incremento de 20 a 30% en promedio, aunque tenemos datos más altos que eso. Y eso fue un poco para unos una sorpresa, porque, bueno, si vamos a lograr, si vamos a hacer lo que los animales quieren, por supuesto que los animales van a mejorar, pero las plantas no. No, pero las plantas también. Esto me hace pensar a los millones de años de coevolución de herbivoría entre los animales y las plantas. Y lo más interesante, bueno, llevamos esto para un estudio encerrado, bueno, con la siguiente pregunta. Si las plantas no cansan la parte de arriba, tal vez no cansen la parte de abajo también. Pero para medir eso es un poco más complicado cuando estamos mirando raíces. Pero fuimos en el cerrado brasileño con sequía que sabíamos que iba a empezar como todos los años. Se empieza en mayo y se va hasta octubre. Y trabajamos por 2 años en una comparación rotativo, los principios, versus un tradicional, ¿no? Y pero midiendo la tasa de crecimiento de las raíces, no la biomasa total al fin de un periodo, la tasa cada 30 días de crecimiento. Y miren que la tasa de acúmulo de raíces fue en promedio 75% más alta. Esto fue una tesis de maestría que vamos a publicar, todavía no están publicados los datos, pero la tasa de acúmulo, no es el acúmulo total, eso es importante, 75%. Y lo más interesante es que medimos la producción en las lluvias, en la transición para la sequía y en plena sequía. En plena sequía, el otro sistema no hay producción ninguna. Y con Rotatino hay un poquito, hay un crecimiento. Aún no hay milagro, pero hay un crecimiento. Y la diferencia en este experimento de la producción aérea, la de arriba, fue de 55%. Eso en Braquiária marandú. ¿Ok? Así que sí, la planta también, si está bien para el animal, está también para la planta que no está cansada, que no necesita descanso entonces. Muchas gracias, Pablo. Para darles tranquilidad, todas las preguntas que están haciendo serán respondidas. No nos va a dar el tiempo para hacerlo en este momento, pero sí iremos respondiendo y enviándoles también la información. Le daré la palabra a Lina, quien tiene la mano levantada. Así hacemos última pregunta y pasamos a una encuesta de cierre. Lina, ¿estás pudiendo hablar? Si te parece decirlo en voz alta o bueno, veo que Hola, estás. sí, aquí estoy. ¿Sí me escuchan? Adelante, sí. Sí, mi pregunta es que ya la puse también en el chat. Pues, ¿cómo está la producción por sí? Porque generalmente mucho la producción en esa transición que estamos hacia la ganadería regenerativa, ¿cierto? Pero si nosotros hablamos de agricultura regenerativa, también tenemos que hablar de diversidad de animales domésticos, qué oportunidades, o sea, cómo se está planteando el cambio allí en Brasil y cómo podemos nosotros también la producción estoy moviéndome, pero también de especies menores, porque realmente si queremos una ganadería regenerativa, pues no solamente es de bovino. ¿Se comprendió? Bueno, si no lo puedo leer en el chat. No, creo que sí. Sí, sí, Creo perfecto. que está bien. Súper. Y como he ganado, me permite, Rodrigo, porque está muy bien, Lina. Sí, diversidad por todo. La gente habla mucho de diversidad vegetal, pero no diversidad de herbivoría. Eso es una otra cosa también que se pasa en Brasil, se pasa en Uruguay, se pasa por todo, que es la especialización de la ganadería. Antes, estos campos de acá eran siempre mezclados de ganado, de bovinos con ovinos, por ejemplo, ¿no?
y cada vez menos están así. Así que sí, esto en teoría sería lo mejor, tener también una universidad de herbivoría, pero sabes que son estudios muy complejos para hacerlo, muy complejos, porque hay temas de selección, selección de dietas, y hay temas de sobreposición. En general, hay complementariedad diferente entre distintos herbívoros. Esos son estudios que se tienen que hacer porque hay, por ejemplo, bovinos y equinos son poco complementarios. Y hay otros como caprinos, como vinos que son más, unos tienen más o menos complementariedad. Y los tipos de pastos también ofrecen más o menos complementariedad para los animales. Y son estudios muy, muy interesantes que hicieron en los años 60 y 70 un poco y ahora casi no se ve. Pero el camino es esto. Gracias, Paulo, y gracias, Lina, también por participar. Rodrigo, ¿algo que quieras agregar? ¿Estamos bien? Está bien, Súper. está bien. Muchísimas gracias. Con esto entonces damos cierre a la sección de preguntas y respuestas. Me gustaría enviarles en este momento una encuesta que podrán ver seguramente desde sus computadores. Son simplemente 3 preguntas que nos gustaría saber para mejorar hacia próximos encuentros. ¿Qué les pareció el seminario? ¿Cuán probable es que los veamos en nuestro próximo encuentro del 18 de noviembre? Y también saber si hay algún tema particular que les gustaría escuchar en el último encuentro. Mientras van respondiendo a esta encuesta, comentarles que nuestro próximo encuentro será el 18 de noviembre a las 10 horas Argentina-Brasil, 8 horas Colombia, Perú y Ecuador, y en el que tendremos a agricultores y a productores de la región de Argentina que decidieron caminar hacia la regeneración y en esta transición se encontraron con desafíos y con aprendizajes que nos contarán en ese encuentro. Muchas gracias a todos quienes están respondiendo. Voy a dar un minutito más y ya la cerramos. Y gracias por acompañarnos en este encuentro. Recordarles también que todo el contenido que nos han presentado Paulo y Rodrigo con mucha generosidad será compartido. Compartiremos esta grabación. Y también, Paulo, para que sepas, nos están preguntando sobre los papers científicos también como herramienta para seguir profundizando. Último recordatorio, también tenemos la comunidad Regeneradores, que Sebastián ha incluido el link dentro del chat. A quienes no han podido escanear el QR, invito a que puedan unirse a la comunidad donde verán novedades, actualizaciones, nuevos encuentros. Muy bien, gracias por sus respuestas. Gracias por habernos acompañado a este primer encuentro de diálogo con regeneradores. Les compartiremos todas las novedades y esperamos verlos en nuestro próximo encuentro. Gracias a todos, todas. Que tengan buen día. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Rodrigo. Chao, gracias a todos. Un placer.